buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora que nos vayan a contactar en este curso. Gracias a Dios por acompañarnos nuevamente, este curso del libro del profeta Daniel, el profeta del futuro. Gracias a Dios por su compañía. Hoy estamos en la lección número 9, en la lección novena. Vamos a estar viendo en este día las 4 bestias que suben del mar. Gloria a Dios, ya estamos en viernes. Gracias a Dios es viernes, hoy viernes 9 de abril del 2021, del 2021. Un año que se está yendo rápido, gracias a Dios, y que estamos viendo cosas tremendas en el mundo y que seguiremos viendo, porque la palabra de Dios se está cumpliendo, la profecía se está cumpliendo, y por eso estamos estudiando este libro del profeta Daniel. Pues bienvenidos todos, gracias a Dios por sus vidas. Vamos a hacer una oración para comenzar esta novena lección, las 4 bestias que suben del mar. Oramos. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos permites acercarnos a ti en este día, en este viernes ya 9 del mes de cuarto, el mes de abril. Gracias a Dios por tu palabra que podemos abrir, escudriñar. Gracias por este libro profético, Señor, que escrito hace 2600 años, pero que se está cumpliendo a cabalidad el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por prepararnos, por avisarnos todo lo que sucedería en la historia, Señor, que se está cumpliendo y lo que aún falta por cumplirse. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios por sus vidas. Bendiciones a todos. Su amigo Pastor Edgar Pulido les da la más cordial bienvenida. Hoy vamos a ver la lección número 9, las 4 bestias que suben del mar, pero primero vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior, la clase octava, donde vimos cómo Daniel fue enviado al foso de los leones, amén, cómo fue rescatado en el foso de los leones. Vimos ahí que comenzando el reino de los medopersas, que duró 208 años con el rey Darío, consideraba este rey pues poner como el segundo a cargo de su gobierno. Había 120 sátrapas en este imperio, y algo vio en especial el rey Darío en el profeta Daniel, que lo quiso poner como segundo gobernante sobre todo el vasto imperio medo-persa. Y pues dice la escritura que él quería ponerlo porque Daniel tenía un espíritu superior, veía en Daniel un espíritu superior, por encima, por arriba, más sabio lo vio que todos los demás gobernantes, sátrapas, oficiales del reino medo-persa, y pues eso le acarreó problemas a Daniel. Daniel vemos que tenía ese espíritu superior porque tenía el favor de Dios, gracias a que Daniel era un hombre íntegro, un hombre que buscaba de Dios, un hombre que oraba, un hombre de oración, un hombre de una sola pieza, un hombre sin vicios, íntegro, y pues el favor de Dios, tenía temor de Dios en su vida. Por lo tanto el favor, la gracia de Dios estaba sobre este profeta Daniel. Quiero decirles que este libro del profeta Daniel que hemos estado estudiando, hoy vamos a comenzar ya en el capítulo 7, que dijimos pues es como ver una segunda parte de este libro. Pues estamos aprendiendo pues que es un libro profético. Algunos dicen no, pues el 45-50% del libro es profético, pero yo quiero decirles que aún las historias del pasado hablan de esas historias, nos hablan de eventos, situaciones que van a suceder en lo futuro. Por lo tanto yo diría que este libro del profeta Daniel es un libro
totalmente, podríamos decir el 100% es profético. Gloria a Dios. Y dice la Escritura, el apóstol Pedro escribió que tenemos la palabra profética más segura. Gloria a Dios. Todo se está cumpliendo al pie de la letra, y para eso estamos estudiando este libro del profeta Daniel. Vemos que el profeta Daniel pues tuvo oposición porque el favor de Dios estaba con él. Lo quería poner el rey Darío, el rey medo-persa, lo quería poner como segundo al mando, y pues hubo mucha gente que pues el resto de los sátrapas, de los oficiales, pues tenían celos de él, le tenían envidia y le tendieron una trampa, le conspiraron en contra del profeta Daniel, y como Daniel era un hombre intachable, pues tuvieron que hacerlo haciéndolo con referencia al Dios que adoraba Daniel, que era el Dios de los hebreos, el Dios de la Biblia, nuestro Dios, amén, el Dios que hemos conocido, amén, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Dios revelado a través de las Escrituras. Ese es el Dios que adoraba y servía a Daniel. Pues le tendieron una trampa, hicieron firmar al rey Darío un edicto en el cual decía que si alguien hacía alguna petición a cualquier otro dios o persona que no fuera el rey en un periodo de 30 días, pues que se fuera echado al foso de los leones. Daniel, que era un hombre íntegro, temeroso de Dios, siguió orando como él oraba. Él dice en la Escritura que él oraba 3 veces al día. Venía a su casa, en la privacidad de su hogar, sin temor a que lo fueran a acusar. Él abría las ventanas, se dirigía las ventanas eran dirigidas hacia Jerusalén, porque él, estando cautivo ahí en Jerusalén con el resto de los hebreos, de los judíos que fueron llevados cautivos después de ser conquistados por los babilonios, pues ellos deseaban regresar a Israel, a su nación. Él oraba 3 veces al día, fue descubierto, y ¿qué hicieron? Pues no le quedó otra al rey Darío más que cumplir su edicto, porque había la ley de los persas, de los medos y persas, decía que cualquier edicto firmado, aun cuando fuera del rey, no podía ser echado atrás. Entonces no le quedó otra, y pues tuvieron que echar a Daniel, a pesar de que el rey Darío no quería echarlo al foso de los leones. Pues no le quedó de otra, lo echaron al foso de los leones. Y dice la historia pues que el rey se acostó, no quiso música, fue a dormir, pero no pudo dormir esa noche pensando en Daniel, porque estimaba mucho a Daniel, veía en él ese espíritu superior que él necesitaba para poder gobernar su vasto imperio. ¿Y qué pasó? Pues cuando fue a llamar a Daniel, pues cuál es su sorpresa, que el Dios de Daniel había guardado a Daniel en el foso de los leones. Los leones no pudieron en contra de Daniel. El Señor Dios Todopoderoso guardó a Daniel, cerró la fauce la boca de los leones, y no pudieron ni hablar los leones. Dijimos de manera sarcástica que probablemente hasta Daniel los haya utilizado de almohadas a los leones, ¿verdad? Esos leoncitos casi fueron utilizados como leoncitos de peluche, pero a él no le pasó absolutamente nada. ¿Cómo podemos aplicar esto? Vimos que en la actualidad la iglesia de Cristo, pues tenemos que obedecer, tenemos que ser obedientes. Los cristianos, los que seguimos a nuestro Señor Jesús, tenemos que obedecer, ser íntegros, no obedecer lo que el mundo nos dice que hagamos. En este caso habían prohibido a Daniel que orara, pues él siguió orando a pesar de que sabía que le podía costar la vida. Y en la actualidad pues hay una apostasía en la iglesia cristiana. Muchas iglesias y pastores pues han aceptado
pecados en el mundo, la trampa del maligno sobre la iglesia en la actualidad, como le pusieron una trampa en el caso de Daniel. Satanás sabemos que pone trampas al pueblo de Dios. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en el mundo? Pues en el mundo están emitiendo leyes que van en contra de la palabra de Dios, y muchas iglesias, que aún cristianas, muchos pastores cristianos, pues las están aceptando. Ya no quieren predicar en contra de varios pecados que sabemos que son pecados de acuerdo a la Escritura y que tenemos que seguir predicando hasta que Cristo venga, hasta que Cristo regrese. No podemos aceptar esa clase de prácticas pecaminosas. Cabe mencionar que nosotros, pues esa clase de pecados, por ejemplo los pecados sexuales como el homosexualismo, lesbianismo, nosotros invitamos a las personas que tienen esta clase de pecados, porque así los llama la palabra de Dios, pecados, pues los invitamos al arrepentimiento, a que busquen de Dios, a que pues se den cuenta que si tienen un género, si nacieron ya sea varones o hembras, pues eso es lo que son. Lógicamente el pecado que está en el mundo, el engaño, pues se está tratando de engañarlos, hacerles creer que si siendo hombres son mujeres, o que si son mujeres son hombres. Pues nosotros los invitamos a que busquen de Dios, a que rompan ese pecado, esa maldición que quiere operar sobre sus vidas, pero nunca los vamos ni a ofender, ni los vamos a obligar a que hagan algo. Cada quien decidimos, Dios nos dio un libre albedrío, pero nosotros tenemos que decirles lo que dice la palabra de Dios en ese caso. El enemigo en el mundo quiere hacer aparecer a la iglesia como una iglesia intransigente, que estamos en contra de los derechos humanos de los demás, ya que predicamos esa clase de prácticas como pecado, pero pues tenemos que hacerlo porque es algo que Dios desaprueba y nos lo muestra en la Escritura, en la palabra de Dios. Todo está escrito ahí ya en la palabra de Dios. Aún hoy en día se están emitiendo leyes en contra de la consejería que damos los cristianos, argumentando que cuando nosotros les hablamos a quienes tienen algún pecado de tipo sexual en este caso, y les invitamos a arrepentirse, quieren emitir leyes que digan que estamos nosotros torturando con terapias a estas personas para que ya no les prediquemos lo que dice la palabra de Dios, y aún quieren penalizarlo, diferentes tipos de penalidades, hasta la misma cárcel, por quererles predicar lo que dice la Escritura. Y pues eso le pasó al profeta Daniel. Le quisieron prohibir que orara a su Dios, y pues eso no es posible. Es como en los países que hay persecución cristiana, por ejemplo en China. Sabemos que hay 80 millones de cristianos que son perseguidos, sus templos son quemados, no les permiten traer Biblias, y pues ellos tienen que seguir buscando de Dios, tienen que seguir orando, tienen que seguir leyendo la palabra de Dios, porque conocen ya al Dios de la Biblia y saben que es bendición para ellos el buscar de Dios, y no van a doblar las manos. Al contrario, entre más persecución ha habido en China, más los cristianos han crecido, porque así sucede. Y gloria a Dios, así sucedió con la primera iglesia que fue perseguida por Roma, por los romanos, y pues a pesar de que los mandaban matar, los mandaban al Coliseo, al foso de los leones, los mataban terriblemente, los crucificaban, pues a pesar de eso, y no los dejaban reunirse, a pesar de eso, la iglesia cristiana seguía creciendo. Gloria damos al nombre de nuestro Dios. Cuando hay persecución, hay más crecimiento de la iglesia del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir predicando la palabra, orando, buscando al Señor,
haciéndole ver al mundo pecador que está en pecado, que tiene que salir de ese pecado para que puedan venir a Cristo, puedan arrepentirse, puedan ser limpiados, puedan ser libres. La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo nos hace libres. Gloria a Dios. Eso es lo que necesitamos predicar la iglesia, y no podemos predicar algo en contra de ello ni aceptar cuestiones que vayan en contra de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que ser luz en el mundo, y tenemos que ser la sal de la tierra. La iglesia de Cristo, bueno, ya vimos, somos la luz, tenemos que predicar, no consentir el pecado. Gloria a Dios. Si no quiere una iglesia hacer esto, predicar en contra del pecado, pues entonces pues ya deja de ser iglesia de Cristo. Amén, porque para eso nos envió Cristo, para eso levantó el Señor a su iglesia. Vemos que siempre el predicar en contra del pecado pues atrae persecución. Tenemos el caso de Juan el Bautista, que le costó su cabeza el hablar en contra del adulterio de Herodes, que se había metido con la esposa de su hermano, ahora sí que se la había volado, y Juan el Bautista pues lo increpaba, le decía que estaba haciendo mal, y pues eso le costó su cabeza. Vemos el caso de Elías, cuando mandó matar a los profetas de Baal, a los 400 profetas de Baal. Pues ¿qué pasó? Pues Jezabel mandó avisarle que también lo iba a matar, que lo iba a buscar para matarlo. Él salió huyendo. Pues ¿por qué? Por predicar la verdad, en este caso el de adorar al Dios de Israel y no estar adorando a otros ídolos, a otros dioses, a Baal, etc. También tenemos el caso mismo de nuestro Señor Jesucristo, cuando predicó en contra de la hipocresía de los fariseos, de los religiosos, de los escribas de su tiempo. Pues ¿qué le costó? Pues le costó que a nuestro Señor Jesús lo mandaran crucificar, lo mandaran a clavar en una cruz por predicar la verdad de la palabra. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a darnos su palabra, que es verdad, y esa palabra nos hace libres. Gloria a Dios. Y también fue el caso de aquí que vimos de Daniel. Por seguir orando, fue encontrado, fue echado a los leones, pero vemos que, gloria a Dios, él fue librado ahí en el foso de los leones. El Dios verdadero lo guardó, el Dios de la Biblia, lo libró de ser devorado por los leones. Él cerró la boca de los leones, dice la palabra, y cuando lo fue a buscar el rey Darío, pues al llamarlo, ¿qué pasa? Pues que sale Daniel y dice: yo no soy culpable, el Señor me ha guardado. ¿Qué hace el rey Darío? Pues manda llamar a todos los enemigos que habían acusado falsamente al profeta Daniel, y los echa a ellos, a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, al foso de los leones. Y dice la Escritura que no acababan de haber llegado ahí cuando ya estaban siendo devorados por todos los leones. Entonces vimos que hasta aquí, hasta el capítulo 6 de la clase que hemos visto, hasta la clase anterior, la clase octava, podemos dividir el libro del profeta Daniel en dos secciones. La primera sección, del 1 al 6, ¿qué aprendimos? Aprendimos lo siguiente, los siguientes 5 principios: que Dios gobierna las naciones y los imperios, amén, y a sus siervos. Dios es el gobernante. Dios, en segundo lugar, Dios le da sabiduría a sus siervos, les da un espíritu superior, como fue en el caso de que le dio a Daniel, a los amigos de Daniel también. 3, Dios nos dio a conocer anticipadamente, a partir de los sueños revelados al profeta Daniel, pues nos dio a conocer los reinos mundiales que vendrían, los 4 reinos
gentiles mundiales que vendrían, y el quinto reino, que es el reino mesiánico, el reino de Cristo. Gloria a Dios. El cuarto principio, pues aprendimos que Dios quita reyes y pone reyes. Amén. Él humilla a reyes y Él levanta reyes conforme a su voluntad. Y en quinto lugar, el quinto principio que aprendimos en los capítulos 1 al 6 es que Dios va a liberar a los que ponen su confianza en Él, como fue el caso de Daniel. El Señor lo liberó en 3 ocasiones, 2 ocasiones con respecto a los sueños que tuvo el rey Nabucodonosor, que les costaría la vida a los sabios de Babilonia, incluido a Daniel, si no le revelaban el sueño, y Daniel fue el que él pudo revelar el sueño, y en este caso en el foso de los leones, que el Señor rescata al profeta Daniel. Gloria a Dios. Eso del capítulo 1 al 6. Y hoy estamos comenzando la segunda sección del libro del profeta Daniel. Con esto ya terminamos la lección, el repaso de la lección anterior, y damos comienzo a la nueva lección de este día, que es las 4 bestias que suben del mar. Para eso vamos a empezar a leer en el capítulo 7, que repito, del capítulo 7 al 12, ya es la segunda parte, por así decirlo, del libro del profeta Daniel. Y ahorita vamos a explicar por qué estamos dividiendo en 2 secciones este libro del profeta Daniel. Vamos a leer primero Daniel 7, del 1 al 16. Vamos a leer 16 versículos. Si me gustan acompañar ahí en sus Biblias, libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores que se le llama, y escrito 600 años antes de Cristo. Vamos a leer el capítulo 7, versículo 1. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que esas alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual alzaba de un costado más que del otro. Se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Y después de esto miraba yo las visiones, en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él,
millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y dice, y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras del que hablaba el cuerno, y miraba hasta que lo mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su bendita palabra. Gracias, Señor. Bueno, del capítulo 7 en adelante hasta el capítulo 12 del libro del profeta Daniel, lo estamos considerando como la segunda sección de este libro. ¿Por qué? Bueno, porque Daniel, a partir de este capítulo 7, tiene revelaciones del futuro, pero las tiene él directamente, las recibe él directamente de parte de Dios, y ya no conforme sucede en el capítulo 1 al capítulo 6, que él interpreta sueños recibidos en este caso por otros reyes. El caso de Nabucodonosor, 2 sueños que tuvo. El caso de Belsasar, el rey, cuando vino la escritura en la pared, él también la interpretó. Entonces, en del capítulo 7 en adelante, es Daniel quien directamente recibe de parte de Dios mismo los sueños y sus revelaciones. En el capítulo 7, acabamos de leer, Daniel tuvo un sueño y una visión de los futuros reinos o futuros imperios mundiales, que son los mismos que vieron en la imagen del capítulo 2, en la imagen del sueño del rey Nabucodonosor. Son exactamente los mismos, nada más con la diferencia que Nabucodonosor vio este sueño, los vio como una imagen, como una hermosa imagen, por así vamos a decirlo. Los ve una hermosa imagen de diferentes elementos. Esa imagen pues estaba compuesta de oro, de plata, de bronce, de hierro, de barro, y era una imagen completa. Nabucodonosor vio este sueño desde la perspectiva humana. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Él vio esa imagen, vio los 4 reinos o imperios que habría en el mundo históricamente, a futuro, porque en ese tiempo pues apenas estaba comenzando el imperio babilónico, y él los ve a futuro, aunque ya con el tiempo que ha pasado desde entonces, 2600 años, pues ya varios de estos reinos ya han pasado, ya son historia, y él los ve desde el punto de vista humano. Así es como los ve Nabucodonosor, y así los describe, a diferencia que en el caso de Daniel, cuando tiene el sueño, él va a ver esa misma imagen, pero él lo ve como 4 bestias salvajes, en este caso 4 bestias que suben del mar, y que quiere decir que Daniel lo estaba viendo el mismo sueño, por así decirlo,
pero desde el punto de vista o desde la perspectiva de Dios. Dios lo estaba viendo como cuatro bestias salvajes que subían del mar. Gloria a Dios, cuatro bestias que subían del mar. Daniel directamente, vimos, tuvo este sueño y visión de parte de Dios. Esto sucedió 14 años antes de la muerte de Belsasar. Dice que en el año primero de su reinado, eso fue 14 años antes de su muerte, cuando muere Belsasar, cuando los medos persas llegan a Babilonia, conquistan Babilonia. Eso fue en el año 553 antes de Cristo. Y en este sueño, dijimos, Daniel está recibiendo el mismo sueño de la imagen, pero ahora con una perspectiva divina sobre estos mismos reinos o imperios mundiales. Dios los ve como bestias de rapiña, listas para devorar a la humanidad, a diferencia de cómo las ve Nabucodonosor. Los ve como una imagen muy bonita o hermosa, como le quieran ustedes llamar. Entonces, la palabra de Dios, quiero decirles que siempre, y la historia misma nos demuestran que la palabra de Dios siempre será el criterio correcto que nos da, será siempre el criterio de parte de Dios. O sea, el hombre natural ve las cosas de una forma, y el hombre espiritual, el hombre de Dios, los hijos de Dios, vemos las cosas desde otro punto de vista. Amén. ¿Sí estamos entendiendo esto? Primeramente Dios. Lo que para el hombre natural sin Cristo en su vida es algo correcto, para Dios es incorrecto, y viceversa. Esta es la naturaleza del hombre caído, del hombre sin Cristo, del hombre carnal, del hombre que está en pecado, sin haber experimentado el nuevo nacimiento que es a través de Cristo Jesús. O sea, si alguien no ha pone su vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo, pone su fe en Él, pues va a ver las cosas naturalmente. Va a decir, no, pues esto no es tan malo, por decir algo, ¿verdad? Este pecado no es tan malo, o no me va a pasar nada. Y pues no, Dios lo está viendo desde otro punto de vista. Entonces, Dios le muestra el sueño a Daniel y le muestra las cuatro bestias como cuatro bestias salvajes, a diferencia del sueño de la imagen que había tenido Nabucodonosor. Entonces vámonos al sueño. ¿Qué ve Daniel en el sueño? Pues él ve cuatro grandes bestias. La primera es el león, dice ahí, que representa, en la imagen representa la cabeza de oro, que es el reino de Babilonia. Esa cabeza de oro pues es Nabucodonosor, el imperio babilónico, y dice que ese león tenía cuatro alas, que al arrancarle las alas alude a lo que padeció Nabucodonosor cuando él se vuelve loco, cuando es echado del reino durante 7 años, y su corazón se enorgullece, piensa que él está, que por su propio orgullo había alcanzado todo lo que había alcanzado. Dios lo castiga, y el corazón de hombre alude al final, dice ahí que se le da un corazón de hombre, alude a que al final él se convierte al Dios de los hebreos, acepta al Dios de los hebreos como el Dios supremo, como el verdadero Dios. Posterior, la segunda bestia es el oso que simboliza al imperio medo-persa, que dice en el sueño que se alzaba de un costado más que del otro, y que se está refiriendo a los dos integrantes dispares de este reino, que eran los medos y los persas. Los persas siempre fueron un imperio muy superior a los medos, aunque al final unieron fuerzas, pero en realidad los persas habían conquistado a los medos. Por eso dice que el oso, pues como que cojeaba, o como que levantaba a un hombre más que el otro. Eso es el significado de esto. Siempre
la supremacía fue de los persas, y eso hasta nuestros días sigue así. Las 3 costillas que dice ahí que vio en el sueño Daniel, las 3 costillas hacen referencia a los 3 reinos regionales que los medopersas conquistaron, que son el reino de Lidia, el de Babilonia y el reino de Egipto. Ellos conquistaron esos 3 reinos, y en la imagen este oso está representado en la imagen que vio Nabucodonosor, representa los brazos y el pecho, que son de plata. Ahí vemos la diferencia, ¿verdad? Dios los ve como un oso, como un oso salvaje y que devora, y en el caso de Nabucodonosor, en el caso de un hombre natural, los ve como los brazos y pecho de plata. La tercera bestia que sube del mar que ve el profeta Daniel es un leopardo, y este leopardo está representando al imperio griego, y sus 4 alas y 4 cabezas hablan de su división en 4 secciones, ya que los 4 generales de su rey, que fue Alejandro Magno, se repartieron el reino a la muerte entre los 4, a la muerte de Alejandro Magno, ya que su muerte fue a muy temprana edad, a los 33 años ya estaba muerto. Había comenzado su campaña desde los 20 años, muy joven, un general muy diestro, tremendo, un conquistador tremendo, por eso le llamaban Alejandro el Grande, Alejandro Magno, pero muere por sus vicios. Bueno, dicen que probablemente fue hasta envenenado por sus generales, porque ya no lo soportaban, era tremendo, quería seguir conquistando. Dicen que una vez se encontraron a Alejandro Magno llorando, y después de que había conquistado prácticamente todo el mundo conocido, y lo encontraron llorando, y le preguntaron que por qué lloraba. Pues al contrario, debería estar feliz. Dice, no, pues es que estoy llorando porque ya no hay más tierra que conquistar, ya no hay más lugares que conquistar. O sea, su afán era seguir conquistando y dominando. Y en este caso, en la imagen de Nabucodonosor, el leopardo, que es el reino de los griegos, de Alejandro Magno, está representando la imagen con el vientre y muslos de bronce. Recuerden que ellos utilizaban sus cascos, sus escudos, los griegos helenistas también se les llamaba, los usaban de bronce. Por eso en la imagen aparece como el imperio de bronce, el imperio griego helenístico. Este imperio duró 268 años, es el tercero de las bestias que suben del mar. Y la 4ª bestia que estamos viendo, que vio Daniel en el sueño, que aparece como espantosa y terrible y fuerte, corresponde al imperio romano. Recuerden que cada uno de estos imperios fue sucediendo al siguiente. En el caso del imperio babilónico llegó el imperio medo-persa y los conquistó. Después llegaron los griegos, conquistaron a los medo-persas, y después llegaron los romanos y conquistaron a los griegos. Bueno, el imperio romano, que es la 4ª bestia, dice Daniel que la vio como una bestia terrible y fuerte y espantosa. ¿Qué tan terrible fue ver esta bestia en el sueño que vio Daniel, que ya ni siquiera le pudo dar forma de ninguna bestia del campo? Dice que fue una bestia terrible y espantosa, pero ya no le da ni forma, no le ve forma ni imagen de un león, de un oso, de un leopardo. Dice que ya era una bestia horrible y espantosa. Y que corresponde, dijimos, al imperio romano. En la imagen
corresponde a las piernas de hierro, dos piernas, ¿verdad? Pues sabemos que el Imperio Romano se dividió en el Imperio Occidental y en el Imperio Oriental, y los dientes grandes de hierro que aparecían, que vio Daniel en esta bestia, hablan de la fuerza militar que tuvo este Imperio Romano, que tuvo Roma, que fue una fuerza incomparable, que dominó al mundo, y dice ahí que devoraba y desmenuzaba, ilustrando que ellos, a donde llegaron, impusieron leyes, impusieron su cultura sobre todos los pueblos conquistados, y que esas leyes, quiero decirles que hasta nuestros días se han perpetuado. Muchas de las leyes actuales en los países, en Estados Unidos, están basadas en el derecho romano. Quiero decirles que se ha perpetuado hasta nuestros días. En los países occidentales, sus leyes, las constituciones están basadas muchas en el derecho romano. Y se perpetuó este imperio posteriormente a través, cuando ya no, militarmente ya no pudo seguir dominando el mundo, ¿qué pasó? Pues se perpetuó a través de la religión, se perpetuó a través del dominio religioso por medio del Imperio Sacrosanto Romano, del papado, del imperio religioso romano surgido a partir del emperador Constantino en el año 325 antes de Cristo. Después de Cristo. Este emperador Constantino pues hace una fusión del cristianismo, lo decreta como la religión oficial y del Imperio Romano, y entonces hace una fusión del paganismo con el cristianismo, lo que da como resultado lo que conocemos como el Imperio Sacrosanto Romano, o lo que es hoy la Iglesia Católica. Y ese imperio se ha perpetuado hasta nuestros días. Aún el Apocalipsis lo llama la gran ramera, ¿sí? Y conforme a la visión divina, y es una bestia, dice, horrible y espantosa. Dijimos, imperio militarmente duró casi 1500 años, desde el año 27 antes de Cristo, duró hasta el año 1453, cuando cayó el último reducto del Imperio Romano, en este caso del Imperio Romano Oriental, en manos de los otomanos, que hoy son los turcos. Los turcos también fueron un imperio posterior que dominó toda esa zona, o una parte de la zona del Medio Oriente, durante prácticamente 400 años. Pero vimos que este imperio sacrosanto romano pues se ha perpetuado hasta nuestros días. Dijimos que las tres primeras bestias representan bestias salvajes del campo, no así el último imperio romano, que es una bestia terrible, salvaje, no se le encuentra forma, y es espantosa. ¿Por qué? Por la duración que iba a tener, y que la última parte de este imperio romano, de este último imperio, de esta bestia horrible y espantosa, tenía, dice ahí la escritura que leímos, dice que tenía 10 cuernos, que son paralelos en el sueño de la imagen de Nabucodonosor del capítulo 2, a los 10 dedos de los pies, que estaban mezclados de pies de hierro con el barro. Y esos pies, o estos 10 cuernos, representan la forma final del último imperio o reino gentil, en el final de los tiempos, del periodo de los gentiles. Y de ahí dice que de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño que derriba otros 3 cuernos, y ese reino tipifica a lo que será el reino del anticristo, que será un reino que solo durará
3 años y medio. Va a ser muy rápido. Dice la palabra que durará tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo es 1 año, tiempo son 2 años, medio tiempo es medio año, 1 más 2 más medio es 3 años y medio. Amén. Entonces, el reinado mundial del anticristo es la última parte o fase de lo que es el imperio romano que surgió. Por eso es la cuarta bestia, que es terrible, horrible, abominable. ¿Por qué? Porque se perpetuó durante muchos siglos. Prácticamente desde que nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años, está funcionando este último imperio, que repito, su última fase o sus últimos 3 años y medio será el imperio del anticristo. Dice ahí que como parte de esta bestia horrible, dice tenía 10 cuernos, que son paralelos a los 10 dedos de los pies de la imagen, y representa la forma final del reino gentil. ¿Sí? Dice el cuerno pequeño, dice que tenía ojos como de hombre, hablando del anticristo, y una boca que hablaba grandes cosas. Esa boca que habla grandes cosas es la boca del anticristo, que hablará blasfemias en contra del Dios de los cielos, en contra de la iglesia, que ya estaremos en el cielo, gloria a Dios, en el tercer cielo, en las bodas del Cordero, gloria a Dios. Pero aquí van a estar hablando mal de nosotros, pues eso no importa, gloria a Dios, amén. ¿Sí? Y el reinado mundial final del anticristo, dijimos, solo durará este corto periodo de tiempo, 3 años y medio. Pero quiero decirles que a pesar de ese corto periodo de tiempo, pues será un reinado terrible. O sea, él va a perseguir a todos los cristianos, al pueblo de Israel, va a perseguirlo. En ese periodo de tiempo, en esos 3 años y medio, serán derramadas las 7 copas de la ira de Dios, que habla el libro del Apocalipsis. O sea que ese tiempo será un tiempo terrible en el mundo. Amén. Recuerden que esos 3 años y medio están dentro de los 7 últimos años de la semana 70, ¿sí? Pero cuando se manifiesta el anticristo ya plenamente, donde se declara Dios y quiere que todo el mundo le adore, es a partir de la segunda mitad o a partir de los segundos 3 años y medio de ese periodo de 7 años. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Espero que estemos entendiendo todo esto. Entonces, Daniel vio que estos 4 imperios, 4 reinos subían del mar. Esto habla de los pueblos que están alrededor del mar Mediterráneo, y que en la Biblia el mar, cabe mencionar que el mar siempre representa a las naciones gentiles, a los pueblos gentiles. Esto es, la palabra gentil viene de pueblos que no tenían pacto con Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo que tenía pacto con Dios era el pueblo de Israel. ¿Sí? Porque así Dios lo escogió, lo levantó para levantar al Mesías posteriormente, y a partir de nuestro Señor Jesucristo, Dios hace un nuevo pacto a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, y a partir de ese nuevo pacto, pues Él levanta a las naciones gentiles para que toda nación, pueblo, lengua que crea en Él sea salva y reciba la salvación y haga un pacto con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esto es importante también decirlo, que cabe mencionar que toda la profecía bíblica gira alrededor de esta zona que dijimos del mundo, que es alrededor del mar Mediterráneo. Ahí están esos 4 imperios, están alrededor del mar Mediterráneo, que viene a ser prácticamente todo lo que es Europa, el norte de África y todo lo que es el Medio Oriente. Todo en esa zona es donde se desarrolla toda la profecía bíblica. No aparece la zona del mundo que nosotros vivimos. Por ejemplo, no aparece el continente americano. O
O sea, no somos parte de la profecía bíblica por alguna razón. No aparece, en la profecía bíblica no aparece Estados Unidos, no aparece México, no aparece Centro y Sudamérica, todo lo que es Latinoamérica, el continente americano. No aparecen en la profecía bíblica, pues menos Naucalpan, ¿verdad? Menos Atizapán, ni Tepito aparece ahí en la escritura, en la profecía bíblica. Solo la zona que es alrededor del mar Mediterráneo, ahí están esos 4 imperios que habla la palabra de Dios. Y el mar representa a las naciones gentiles, sin Dios, sin pacto, eso significa gentil, es una nación, un pueblo que no tiene pacto con Dios, naciones gentiles. Y por ejemplo, la palabra cuando se refiere a Israel se refiere como Eretz, como la palabra tierra. Cuando vemos la palabra tierra se refiere a la nación de Israel. Cuando vemos la palabra mares, refiriéndose a naciones, habla acerca de las naciones gentiles. Entonces, continúa el profeta Daniel viendo esta visión. Dice que en este sueño, visión, ve a un anciano de días. Ese anciano de días se está refiriendo a Dios Padre, que es algo semejante a la descripción que se realiza en el Apocalipsis capítulo 4 que realiza el apóstol Juan con respecto a Dios Padre. Y finalmente la visión de noche que recibe Daniel concluye con la llegada en las nubes del cielo del Hijo del Hombre, que vimos anteriormente que el Hijo del Hombre habla de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se manifestó cuando vino hace 2000 años como el Hijo del Hombre, que es un ser divino, es nuestro Señor Jesucristo, y eso concuerda plenamente cuando se aparece en las nubes, el Hijo del Hombre concuerda plenamente con lo escrito ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 10 y 11, que es más, vamos a leerlo. Vamos al libro de los Hechos, por favor acompáñenme en sus Biblias, capítulo 1, versos 10 y 11. Dice la historia, ¿verdad?, que Jesús subió en una nube al cielo 40 días después de haber resucitado, y cuando sube al cielo dice que se le aparecen 2 ángeles a los apóstoles y les dicen qué es lo que están viendo al cielo, que eso mismo que conforme estaban viendo a Jesús subir al cielo, así lo verían otra vez regresando en una nube. Entonces, nuestro Señor Jesús regresará 2 veces, amén. Sabemos que el Señor regresará 2 veces en una nube. En primer lugar, en una nube para arrebatar a su iglesia, donde solamente su iglesia lo verá, con sonido de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel de Dios. Jesús vendrá por su iglesia, vendrá en las nubes. Eso será al principio de la semana 70 o de los 7 años de la tribulación, y con el arrebatamiento de la iglesia, y Jesús regresará también en las nubes, donde ya todo ojo le verá, y entonces ahí sí posará sus pies ahí en el monte de los olivos. Esa es la segunda venida, el día de la batalla final, que sabemos es la batalla o la guerra del Armagedón. Entonces, ¿qué dice Hechos 1:10? Dice 1:10 y 11, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, que estamos infiriendo eran ángeles. Amén. Algunos dice la palabra que hospedaron ángeles y ni siquiera lo supieron. Bueno, nosotros estamos creyendo que esos 2 varones con vestiduras blancas eran ángeles. Y el versículo 11 dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Gloria a Dios. A este quinto y último reino que tiene la revelación en este sueño el profeta Daniel, en esta visión, a este último reino le fue dado dominio, gloria y reino sobre todos los pueblos, naciones y lenguas, y este reino jamás será destruido, ya nunca será destruido. Este es el quinto reino o el reinado mesiánico de nuestro Señor Jesucristo, el reinado milenial, dice ahí la escritura, el reinado milenial y eterno, porque terminando el milenio comenzará la eternidad después del juicio del gran trono blanco o de la segunda resurrección de los muertos, que es para condenación. Y ahí dice que millones de millones son parte de este reino. Ahí van a estar los ángeles, la iglesia de Cristo, amén, el pueblo de Israel redimido, que aceptó a Jesús como su Mesías. Gloria a Dios. Este último reino ya no será conmovido ni será sustituido por ningún otro reino. Es el quinto reino, amén, que se levanta contra esas cuatro bestias, que finalmente esas cuatro bestias son destruidas. Al final cada uno de ellas. Babilonia fue destruido, el imperio medo-persa también fue conquistado, el imperio griego también fue conquistado por los romanos, y este último reducto, que es el imperio romano, también será destruido, y será destruido por nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos, al final de la semana 70, al final de los 7 años de la tribulación, que quiero decirles están muy pronto a comenzar. Gloria a Dios. Por eso tenemos que estar listos y preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, concluyendo, y con esto terminamos, los capítulos 2 y 7 del libro del profeta Daniel hablan de los mismos 5 reinos, pero bajo 2 perspectivas diferentes. Esto es la perspectiva divina, donde Dios ve los 4 reinos gentiles, los ve como bestias salvajes, y la perspectiva de los hombres, donde Nabucodonosor los vio como una imagen hecha de varios elementos: oro, plata, bronce, hierro y barro. Recuerden que la perspectiva de los hombres la ven como una hermosa imagen en diferentes materiales que ya vimos, y la perspectiva divina lo ve como 4 bestias salvajes. Los que hemos renacido en Cristo Jesús, los que hemos nacido de nuevo, como dice la palabra ahí en Juan capítulo 3, vemos a este mundo diferente, lo vemos con ojos espirituales. Lo vemos a través de los ojos de Dios, a través de los ojos del Espíritu, a través de los ojos de la perspectiva de Dios. Por eso cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, vemos el mundo de diferente manera, nacemos espiritualmente y lo vemos de diferente manera. Amén. La vemos con los ojos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso dice que la Escritura, que para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Amén. No creen, por ejemplo, lo que estamos diciendo ahorita, que viene el reino del anticristo, que durará 7 años, que viene el arrebatamiento de la iglesia al principio de estos 7 años. O sea, no lo creen. ¿Por qué? Porque no han nacido en él. Por eso la invitación es que nazcas de nuevo por medio de poner tu fe en Jesucristo, creer su palabra, estudiar su palabra y ser transformado por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que Dios depositará en tu vida si tú le aceptas a Jesús como Señor y Salvador. Estos 4 reinos han sido ya juzgados por Dios. Solo falta históricamente, hablando del juicio sobre el último gobierno gentil, que es el cuerno pequeño, que dijimos que tipifica al gobierno del anticristo, que tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, que surge de los 10 cuernos de la bestia o los 10 dedos de los pies de la imagen, y dijimos que este reino del anticristo solo durará 3 años y medio.
Entonces, si quieres ser parte de este quinto y último reino, que es el de nuestro Señor Jesucristo, que es un reino eterno, que es un reino que vence a las otras 4 bestias salvajes que se levantan, pues necesitas poner tu fe y tu confianza en Jesucristo, en el Dios de la Biblia, en el Dios revelado, en el Dios que se nos ha revelado por medio de las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios, que es el Dios verdadero, el Dios de Daniel, amén, el Dios de los hebreos, es el Mesías verdadero. Ahorita hay revuelo porque supuestamente ya el pueblo de Israel está dando a conocer a su Mesías, pero nuestro Señor Jesús mismo lo dijo, que en estos últimos tiempos vendrían falsos cristos, falsos profetas, o sea que va a ser esto todavía falta tiempo para que el mundo conozca el anticristo. Es más, el anticristo va a surgir cuando ya la iglesia no estemos aquí. Pudiera ser que el anticristo empezara a moverse, ¿verdad? Con anterioridad, pero ya manifestándose bien será cuando la iglesia de Cristo ya no estemos aquí. Amén. Entonces yo te invito a que aceptes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, lo confieses, acéptalo, confiesa tus pecados, arrepiéntete de tus pecados, recíbelo como Señor y Salvador, y tú serás parte de este quinto y último reino, de este mismo sueño que soñó Nabucodonosor y que soñó después, posteriormente, el profeta Daniel. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en este día por la bendición de haber recibido tu palabra, de haberte escuchado todo lo que tú revelaste al profeta Daniel, estas 4 bestias que subían del mar. Sobre todo nos gozamos con este quinto y último reino, que es tu reino, que es el reino de Jesucristo, cómo se acercó el Hijo del Hombre al anciano de días, que es Dios Padre, y Dios Padre le entregó el reinado a su Hijo Jesús. Gracias te damos, porque al final es lo bonito de la historia de la palabra de Dios, que el final es hermoso, es de mucha bendición, es un final feliz. Amén, gloria a Dios, pero no es un cuento, sino es la verdad. Está escrito, se ha cumplido a cabalidad, estos 4 imperios se ha cumplido, estamos en el último, en el último imperio, a punto de empezar el imperio del anticristo, que solo durará 3 años y medio, aunque el periodo es de 7 años, pero sabemos que todo se cumplirá conforme está escrito, y se ha cumplido todo ya conforme está escrito en la palabra de Dios. Señor Jesús, yo quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Perdona mis ofensas. Aquellos que quieran aceptar a Jesús, hagan esta oración. Arrepiéntanse de sus pecados. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, límpiame, guárdame. Quiero conocerte más cada día por medio de tu palabra, por medio de estos cursos, Señor, y por medio de congregarme en una iglesia donde se predique tu sana doctrina, tu sana palabra. Gracias te doy, Jesús, te recibo como mi Salvador y vengo a ser parte de ese quinto y último reino que va a gobernar por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta novena lección, las 4 bestias que suben del mar. Gracias, espero que lo hayamos entendido. Si tienen dudas, pues nos pueden mandar ahí un correo, con mucho gusto se las vamos a ampliar. No es cierto, se las vamos a contestar. Gloria a Dios, y gracias a Dios por sus vidas. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias. Nos vemos el siguiente viernes. Vamos a seguir con este bendito curso, bendito libro que es el libro del profeta Daniel, el profeta del futuro. Gracias a Dios, Shalom, Dios los bendiga, la paz de Cristo con todos, y recuerden, Maranata, Jesús viene pronto. Bendiciones.